Módulo policial. Tema 5. Análisis de riesgo, ejecución de medidas de protección y plan de seguridad. Evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo. Es un conjunto de procedimientos que ayudan a la toma de decisiones de los profesionales en sus intervenciones, en las que el pronóstico futuro sea relevante. Es una herramienta que permite identificar cuál es el grado de seguridad o riesgo de padecer violencia en el futuro y clasifica los riesgos en 4 niveles: bajo, medio, alto o extremo, para contribuir a la protección preventiva de la víctima y ayudar a que sea consciente del riesgo. Tiene como finalidad esencial poder gestionar esos riesgos de forma adecuada, así como desplegar medidas de protección, mitigación y de seguridad pertinentes y eficaces, como desarrollar un plan de seguridad para las sobrevivientes y sus familias, que permitan prevenir un riesgo mayor y asegurar que recibirá la atención adecuada a sus necesidades y para salvaguardar su integridad y seguridad personal y su vida en condiciones de dignidad. Tratar de predecir un comportamiento violento es una forma de hacer prevención, incluso el feminicidio, y los estudios muestran que es mejor utilizar las escalas que basarse solamente en la percepción de quien realiza la evaluación. La valoración de riesgo de violencia contra las mujeres busca predecir, estimar la probabilidad de reincidencia de la violencia a partir de la presencia de factores de riesgo pasados, presentes o futuros. No es determinista, sino probabilística. La evaluación del riesgo no busca medir un constructo psicológico en las mujeres víctimas. Para la evaluación de riesgo es necesario delimitar el tipo o modalidad de violencia que se quiere predecir, además de conocer los factores de riesgo específicos. Se pueden encontrar 3 procedimientos para la valoración del riesgo, de acuerdo a Medina y Echeverry 2014. 1. Valoración clínica no estructurada. Se basan en las consideraciones del profesional. No es lo más recomendado. 2. Valoración actuarial. Utiliza un instrumento con variables predictoras, puntos de evaluación y de corte. Predice un comportamiento específico dentro de un marco de tiempo definido. Su aplicación implica rigor y transparencia. Por ello se necesita un entrenamiento en su uso. 3. Juicio clínico estructurado. En este enfoque se realiza una triangulación de información entre los resultados de la aplicación de la escala, la pericia profesional y los documentos adyacentes al caso. Además, considera la percepción de la persona agredida sobre su riesgo. Estos 2 últimos procedimientos son los más recomendados. Son las instituciones policiales y de seguridad ciudadana las que por su naturaleza se presentan como las más adecuadas para tales valores. El Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en 2011 señala que la evaluación del riesgo debe realizarse con la colaboración de la mujer o niña en riesgo. Las mujeres, adolescentes y niñas deben sentirse cómodas, en confianza y entender la finalidad de la evaluación para que puedan compartir información. Quien aplica la valoración debe actuar con ética y sensibilidad al intervenir desde una perspectiva interseccional y diferenciada. Es preciso conocer que algunos factores de riesgo de recibir ataques letales pueden ser cuando las mujeres dejan la relación o se divorcian, buscan ayuda o denuncian, consiguen un empleo durante el embarazo o el nacimiento del hijo o cuando han sido atacadas o abusadas sexualmente anteriormente. También es necesario observar los antecedentes de violencia que tienen los agresores, su historia delictiva y abuso de sustancias. La evaluación de riesgo no es algo fijo, debe hacerse regularmente, porque las circunstancias pueden empeorar con el tiempo. Para la medición de riesgo se deben tener en cuenta 2 reglas fundamentales. 1. No minimizar la percepción de la víctima, aunque quien evalúe observe un riesgo menor. Y 2. La víctima puede minimizar la letalidad de la violencia y encontrarse en un riesgo mayor. También es muy importante considerar que las evaluaciones del riesgo deben revisar los siguientes elementos de riesgo y elementos protectores. A.
La historia de abuso y la percepción de las mujeres sobre el agresor. B. Actos previos de violencia hacia otras mujeres, actos de violencia de otros miembros de la familia. C. La intimidación y amenazas del agresor. D. Celos, someter a encierro y actitud posesiva extrema. E. El uso o acceso a armas y uso de sustancias del agresor. F. Custodia de las hijas e hijos si los hubiera y evaluación de riesgo de maltrato a hijos e hijas si amenaza llevárselos. G. La estabilidad emocional y los recursos internos que permitan a la mujer enfrentar el estrés y la violencia, así como la seguridad propia y de sus hijos e hijas. H. Evaluación de los recursos familiares y de amistad que sean un apoyo para un plan de emergencia sin críticas o juicios. Y evaluación de problemas concomitantes, por ejemplo, miembros de la familia con algún tipo de discapacidad, problemas económicos o enfermedades crónicas que obstaculizan la toma de decisiones. J. Priorización de problemas y necesidades. K. Evaluación de peligrosidad del agresor, por ejemplo, si fue o es policía o militar o si no tiene un empleo. L. Incumplimiento de órdenes de protección. Las instituciones policiales federales, estatales y locales en México, en la intervención de primer contacto con la víctima en casos con eventos de violencia de género, deberán evaluar los riesgos para las mujeres, mujeres jóvenes y o niñas, de acuerdo con los procedimientos básicos del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género 2012, evaluando en el menor tiempo posible la situación y detectando los factores y las condiciones de riesgo en que se pueden encontrar las víctimas. Hay que considerar estas preguntas para evaluar la situación. ¿Qué le sucede? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Lo que refiere corresponde con lo que se aprecia? ¿Hay algo extraño en su comportamiento? ¿Hay algo que quiere evitar? ¿Hay algo que se le dificulte expresar o hacer? ¿Corre en este momento algún riesgo? De acuerdo con el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, 2012, página 44, el personal policial auxiliará a la víctima para que reconozca situaciones que representen un riesgo o peligro para ella o sus familiares. Si los riesgos no se identifican, la violencia podría volver a presentarse, motivo por el cual la información obtenida desde el primer contacto debe tenerse presente. Por ejemplo, el tipo de relación que sostenía con el agresor, los antecedentes del agresor y su entorno, la situación familiar, social, económica y laboral tanto de la víctima como de la persona agresora, antecedentes de denuncia por parte de la víctima hacia el agresor y haberse desistido, haber restablecido su relación o trato con el agresor, haber permitido y no manifestado alguna restricción impuesta para el agresor. Ahora revisemos los criterios para evaluar el riesgo de violencia de género. Amenazas. La amenaza de muerte, la amenaza de ocasionarle un daño grave, la amenaza con suicidarse, la amenaza si lo deja. Las amenazas incluyen a otras personas. Antecedentes de violencia. Cada vez es más violento, sus agresiones son más graves, ha agredido a sus hijos, la ha agredido durante el embarazo, la ha obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, la ha intentado estrangular. Armas. ¿Existen armas en el domicilio? ¿El agresor puede acceder a ellas sin problemas? ¿Anteriormente el agresor ha utilizado alguna arma en contra de usted? Convivencia. ¿Tienen hijos en común? ¿Están casados? ¿Depende económicamente del agresor? ¿El agresor tiene pensamientos y conductas posesivas? ¿La cela? Acoso. ¿Ejerce algún control sobre usted? ¿De qué tipo? ¿El agresor solicita a otras personas vigilarla? ¿El agresor ha intentado contactarse con sus amistades, familiares o compañeros de trabajo? Control. ¿El agresor la controla económicamente?
¿El agresor la controla en sus actividades? ¿El agresor la controla y le dice qué hacer? Otros problemas del agresor. ¿El agresor consume alguna droga o se alcoholiza? ¿Se encuentra a diario en estado de intoxicación? ¿Actúa de forma violenta en cualquier ámbito? ¿Suele deprimirse? ¿Cuenta con antecedentes personales de violencia en su infancia? ¿Cuenta con antecedentes penales por otros delitos? La aplicación de metodologías de medición del riesgo permiten que los resultados obtenidos coadyuven en procesos de investigación y sanción de delitos de violencia de género, incluidas las tentativas. Por ello, la aplicación de estos instrumentos permite conocer los riesgos en los que se encontraba la víctima antes de los ataques sufridos y, por lo tanto, también facilita el análisis de la intencionalidad, elemento fundamental a valorar por los operadores de justicia encargados de procurar y administrar justicia ante violaciones de derechos humanos. Ahora, es muy importante tu atención en lo siguiente. La Red Nacional de Refugios en México clasifica los niveles de riesgo en 3. Alto. Son casos en los que después de un intento de feminicidio, la víctima llegó a un servicio de atención que inmediatamente después de la valoración del riesgo determina enviarla a un refugio. Entre los factores de alto riesgo se encuentran la presencia de intento de homicidio o feminicidio, agresor con acceso a armas o redes de protección y poder corruptor, el grado de indefensión de la mujer o de pérdida de control sobre la situación en función de su situación de salud física y o mental, de sus posibilidades económicas o de sus recursos personales como lengua, origen, etc. La mujer no cuenta con redes sociales de apoyo o si las tiene no pueden dar el apoyo. Nivel de riesgo medio. Se trata de casos de violencia recurrente con secuelas considerables que pueden llegar a ser graves. El agresor puede tener un perfil violento, pero sin acceso a armas de fuego, no es miembro del crimen organizado y no tiene redes de protección. La mujer cuenta con redes de apoyo activas y relativamente seguras. Nivel de riesgo bajo. Son casos de violencia leve y eventual, pudiendo ser verbal, patrimonial o emocional, en un ciclo que inicia sin manifestaciones de haber escalado de nivel. La persona que vive el abuso cuenta con recursos para enfrentarlo, ya sea emocional o económico, y una red activa de apoyo. Evaluación de nivel de riesgo grave en pareja de Echeburúa. Es la primera escala de predicción de riesgo de violencia en la pareja de la que se han publicado trabajos empíricos. Es apropiada para el uso por los profesionales no clínicos, psicólogos forenses, jueces, policías, trabajadores sociales, en contacto con las víctimas sobrevivientes y es de utilidad en la planificación de medidas de protección. Es una escala de 20 ítems con una puntuación diferenciada en función de su mayor o menor capacidad para evaluar el riesgo. Se recomienda que la escala se complemente con otras fuentes de información. Se trata de una ponderación de ciertas condiciones de violencia previas en función de su gravedad, que pueden traducirse como un riesgo real ante un futuro ataque. Menciona 3 criterios de violencia grave con uno solo de ellos. Apunta a nivel de riesgo alto. 1. Tentativa de causar muerte. 2. Uso de armas u objetos peligrosos. 3. Lesiones que requieran hospitalización y tratamiento continuo con especialista médico. Una vez habiendo aplicado el cuestionario aquí presentado, se interpretan los resultados y se emiten las conclusiones que integran las recomendaciones para medidas de protección o planes de seguridad. Muy bien, con la revisión del video anterior sobre el tema de protección y la revisión de este, que es sobre el tema de evaluación del riesgo, estamos listas y listos para realizar el ejercicio práctico que consistirá en un análisis de caso. Recuerda que puedes seguir profundizando consultando tu manual de módulo policial, así como la sección de material de apoyo y complementarios.
Este tema que hemos revisado es fundamental. Recuerda que no solamente implica el que puedas aplicar de manera adecuada tus responsabilidades y obligaciones, sino que hará la diferencia para salvaguardar la vida de mujeres y niñas. Muchas gracias.